perfiles ciudadanos, urbano, rural, el profesor Patricio Neira Aguirre, director del grupo teatral Claroscuro. Patricio, buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Ante nada, un saludo cordial también para la audiencia de este prestigioso medio de comunicación como la Radio El Mercurio. Siempre un gusto estar acá a través de nuestra gesta cultural, a través de nuestros proyectos permanentes, y gracias a usted, mi estimado amigo, pues por la apertura, por la invitación a este espacio. Bienvenido. Este espacio es democrático, aquí entran todos, trabajamos para ustedes, servimos a ustedes, no nos servimos de ustedes. Vayamos al tema. No hay apoyo de la empresa pública como privada, pero hagamos una breve reseña histórica del grupo teatral Claroscuro, Patricio. Bien, les debo comentar pues fundamentalmente que el grupo teatral Claroscuro es una agrupación de carácter artístico-cultural que surge en el año 1994 dentro de todo un proceso interesante, un proceso pues en el que comenzamos nosotros haciendo un trabajo de rescate de lo que es el teatro costumbrista, un poco basándonos en el hecho de que para ese entonces ya existía un boom de cierto tipo de cosas publicitarias que atentaban un poco contra este tipo de procesos, que es uno de los más trascendentales en el Ecuador, porque recuerden ustedes que el teatro costumbrista de alguna manera es el ícono de nuestro proceso teatral a través de otro ícono también, como lo fue Ernesto Albán, ¿sí? Un poco basados en eso, iniciamos en el 94 con este ciclo, y poco a poco hemos ido avanzando, hemos incursionado en lo que es teatro histórico, hemos llegado, por ejemplo, en el Bicentenario de la Independencia del Ecuador, montamos algunas cosas muy interesantes, un poco diferentes a lo que se ve en la televisión, que puede tener sus grandes efectos, pero no tiene el efecto de correlación humana como lo es las tablas, ¿no? Hemos hecho también pues lo que es teatro infantil. Creemos que los niños merecen un espacio muy especial dentro de lo que es las artes, tanto en lo proyectivo como en lo formativo. Incluso, le hablo más o menos en el año 2000, ya se gestó la incursión nuestra en la generación de talleres, tanto para niños, jóvenes y adultos. Hemos hecho también teatro experimental, sobre todo una obra muy querida nuestra que se llama Hablando sin Palabras, que es una aplicación del mimo, la pantomima y arreglos musicales propios, en que decimos muchas cosas sin hablar precisamente, ¿sí? Un poco jugando con el ciclo del sentimiento que nosotros llamamos. Eso en síntesis, todo nuestro deambular dentro del contexto cultural. Ahora, Patricio, justamente ustedes están en esto del teatro de las tablas, ¿están ubicados ustedes? Sí, bueno, le comento que hay dos grandes frentes actualmente con el grupo teatral Claroscuro: la presentación de obras y también la formación de técnica dentro de lo que es actuación para niños, jóvenes y adultos. Esas son las dos grandes áreas que maneja en la actualidad el grupo teatral Claroscuro. ¿El número de integrantes que compone el grupo teatral, cómo está entre hombres y mujeres? Bueno, en la actualidad estamos 7 personas, 4 mujeres, 3 varones, ¿sí? Estamos fluctuando en diferentes ámbitos, en diferentes puestas en escena. Eso es lo positivo, por ejemplo, que somos un equipo multidisciplinario, capaz de, sin abarcar mucho, porque dice un viejo adagio, quien mucho abarca poco aprieta, pero sí diversificando sectores y diversificando mensajes. Sobre todo, estamos trabajando mucho en el tema de valores, que está tan venido a menos, más que la crisis económica. Nosotros actualmente estamos viendo una enorme crisis de valores, y eso de alguna manera estamos apuntando, si no a solucionar los problemas, pero sí a plantear a través de nuestras obras procesos de reflexión en la colectividad que son tan importantes. Así es, y en la política se necesitan mucho estos valores, ahí donde que siempre se viene viendo que se han perdido. Ahora, las edades más o menos de los integrantes del grupo. A nivel de los integrantes estamos entre los 21 y los 50 años fluctuando. O sea, jóvenes. Sí, estamos muy jóvenes. Ya, entonces, sí, esa es la situación. Le comento que ha habido mucha
alternabilidad desde 1994, obviamente que los mismos integrantes han ido cambiando. Algunos de nuestros integrantes han salido inclusive fuera del país, ojo, con una buena migración, porque hay la migración positiva y la migración negativa. Gracias a Dios, pues ellos han llevado de alguna manera la bandera del arte ecuatoriano y están ejerciendo cabalmente fuera del país con proyectos teatrales. Qué bueno que compagina ahí la experiencia y la juventud, Patricio. Exactamente. ¿Cuál ha sido el aporte de la empresa pública como privada justamente al arte de ustedes? Porque siempre se han venido manifestando diferentes colectivos de que no hay justamente este apoyo de parte de la municipalidad. Cuéntenos, por favor. Bueno, le comento que en términos generales esto no es un problema solamente Cuenca, es un problema nacional. Lamentablemente las instituciones, las entidades de administración pública en todo el país, y esto vale un llamado sobre todo para quienes están entrando en las nuevas administraciones en este sector, no le prestan atención al tema cultural. Y si le prestan atención desde un punto de vista estrictamente artístico, mal denominando arte a cosas que no son arte. Y en ese sentido yo creo que debemos ser categóricos y un poquito contestatarios en el sentido positivo, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque, mire, hay grandes proyectos aquí, proyectos inclusive mucho más grandes, le digo, sin ningún egoísmo y sin ningún problema, inclusive proyectos más grandes que el de Teatro Claroscuro, que lamentablemente se han perdido, porque no hay la decisión de apoyar lo nuestro. Alguna vez comentábamos con X autoridad de aquí, de la provincia, y me decía, pero Patricia, mira, el problema es que nadie es profeta en su tierra. Y yo le supe expresar, bueno, mire, esa frase la dijo Jesucristo, ¿no?, en su momento histórico, pero no para que la gente basada en un proceso mediocre tome al pie de la letra esas palabras, sino para que nosotros sepamos qué es lo que no tenemos que hacer. Entonces, mire, aquí hay un desperdicio increíble de talento humano y se traen cosas del exterior, porque lamentablemente todavía tenemos esa mala concepción. Esa es la mala concepción de los ecuatorianos. Exactamente. Artistas que para nuestro modesto concepto no son artistas. Discúlpeme, no voy a decir nombres, pero aquí, por ejemplo, se han pagado 20, 30 mil dólares a cantantes que lo único que han venido a hacer en el Coliseo, por ejemplo, es hacer lo que técnicamente se llama playback. No han cantado. Y eso, hasta donde nosotros sabemos, aquí en la China o en Rusia se llama estafa. Así es. Sí, o sea, creo que es tiempo de comenzar a reflexionar procesos y de que se comiencen a apoyar abiertamente las gestiones de grupos y de procesos y proyectos culturales propios. Comencemos por lo nuestro. Mire, es indignante realmente en términos generales el hecho de que no es bueno comparar, pero parametralmente hablando, el canon que el Ecuador tiene tanta o quizá más cobertura en cuanto a talento que México. El canon de vida, el estatus de vida de un artista mexicano es muy bueno. Y sin embargo nosotros aquí hemos visto ejemplos claros en el Ecuador y concretamente acá en Azuay, de gente súper talentosa que a una edad avanzada ha fallecido en la indigencia. Después de haber, yo conozco el caso, por ejemplo, de una persona que compuso 1750 canciones, entre himnos de escuelas, entre pasacalles, boleros, tangos, y es un señor de apellido Rodríguez que murió en la indigencia. Eduardo Rodríguez. Ya. Sí. Entonces, ya, mire, fue integrante también de un trío, ¿no? Sí, lamentablemente, pues, ¿qué le digo? O sea, el caso de los embajadores, pauteños ellos, ¿no es cierto? Así es. Qué difícil, por ejemplo, ver que Rafael murió pobre. Entonces, creo que no debemos permitir esas cosas. O sea, el artista debe ser apoyado.
urgentemente necesita ser apoyado, los proyectos artísticos necesitan ser apoyados. Patricio, pero ¿qué ha hecho el gobierno nacional de que hay que apoyar al talento ecuatoriano en todas sus artes, en la música, en la cultura, en el teatro? ¿Se ha hecho esto efectivo? Según lo que usted nos cuenta, ¿no han recibido ustedes el tal apoyo? Aquí hay que ser claros. Lamentablemente, lo que se denomina los mandos medios en las instituciones son los que detienen muchos procesos por esa mala costumbre de generar trámites burocráticos demasiado engorrosos. Mire, le pongo un ejemplo. Se presentan propuestas y nos mandan a hacer proyectos. Se hace un proyecto y nos dicen que no, que ese no es el formato de proyecto. Pero si ellos mismos están dando las bases. Exactamente. Cuando al fin se compatibilizan los formatos de proyecto, se terminan los presupuestos. Así de simple. Eso es lo que está pasando realmente con el arte ecuatoriano. Y mire, yo sí les voy a hacer una reflexión. Si los entes administrativos del Ecuador en general, porque esto es un fenómeno a nivel de todas las provincias del Ecuador, continúan con ese deambular en sus actividades, créanme, señores, que ustedes van a tener la responsabilidad histórica enorme de ser los causantes de que de aquí a 2 generaciones no hayan artistas ecuatorianos, porque nadie va a querer forjarse como artista. Así es. Y esto tiene que tener inversión. Exacto, y eso es una responsabilidad y una cuota histórica muy grande, así que todavía estamos a tiempo de reflexionar ese proceso, todavía estamos a tiempo de cambiar esa realidad, porque lamentablemente la clase artística se ha convertido en un sector vulnerable de la sociedad. ¿Pero qué pasó con el apoyo? ¿Hubo apoyo o no del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Cuenca con el exalcalde Paul Granda? Definitivamente, si hubo apoyo, hubo un 8% de apoyo. No más. Miren, aquí, por decirle algo, más allá de Paul Granda, o sea, porque yo creo que el municipio está conformado por muchos estamentos, ¿no es cierto? Muchas pero directrices. el alcalde está en la cabeza, exacto, es el que toma las decisiones. Exacto. El problema grave está en que no hay un compromiso real, no se le toma en serio. Y otra cosa, que si se apoya a X, Y o Z artistas, un poco se monopoliza ese apoyo, se va solamente a un sector del arte, y eso no puede ser, señores. O sea, lo que yo siempre he dicho, o sea, el artista, los artistas no tenemos ningún color de camiseta política. Nuestro único color es el amarillo, azul y rojo del Ecuador. Esa es nuestra bandera, la bandera de los artistas ecuatorianos. Y ojo con lo que voy a decir, y quizás sea duro realmente, pero miren, el 98% de ciudadanos políticos en el Ecuador, a lo largo de este último periodo democrático, desde que retornamos con Roldós a la vida democrática, ¿qué han hecho, señores? En el 78, exacto, 79. Exactamente. El 98% de los políticos se acuerdan en campaña de que existimos los artistas ecuatorianos, pero no se acuerdan para, inclusive así sea para una campaña, para llevarnos a valorar nuestro trabajo, sino para pedirnos que, como dicen los muchachos, que les acolitemos. Claro. Ya. Y miren, ¿cuál es el kit, señores oyentes, no? El kit es que el 30% de los votos reales provienen de los artistas, porque mal o bien nosotros tenemos un público que nos hemos ganado a pulso. Y ese público son potenciales votos para los candidatos de todos los partidos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Lamentablemente se ha trastocado ciertas cosas. Por ejemplo, hace años atrás se decía, bueno, quien quiera llega al lo que era el Congreso, ¿no es cierto? Y se criticaba, por ejemplo, a los artistas de que cómo un artista, por ejemplo, va a estar en un Congreso si no está preparado. Y ojo, ahí hubo una manipulación, porque para el momento en el que acudían a ese artista, llevados no por el arte, sino por la farándula, que es otra cosa muy distinta y que le torna consumismo a todo el proceso,
empezaron a denigrar la imagen del artista. Cuando en verdad lo que pasaba es que nosotros conocemos personas que estuvieron en el Congreso y lo que hoy es la Asamblea igual, y plantearon, por ejemplo, la posibilidad de generar una reforma a la ley del artista ecuatoriano, pero no le dieron paso, porque decían esto no, porque habían compromisos, inclusive con lo que nosotros denominamos los empresaurios, que son una especie de dinosaurios que ya debían haberse extinguido y que están fomentando, exacto, y que están fomentando la tercerización laboral, que es prohibida por la Constitución. Entonces es todo un engorre de cosas. Y le decía, se denigró la imagen del artista, cuando, discúlpenme, con todo el respeto para quienes piensen lo contrario, las personas que estamos vinculadas en el arte, sí somos personas preparadas. Y créanme, con certeza les digo, que el índice de lectores en el Ecuador, en su 95% son de personas vinculadas con el arte, porque la gente no lee. Estamos en diálogo en Perfiles Ciudadanos Urbano Rural con el profesor Patricio Neira Aguirre, director del grupo teatral Claro Oscuro. Patricio, a pesar de todos los inconvenientes que usted nos cuenta, ¿cuáles han sido los éxitos más relevantes del grupo? Bueno, partamos de algo. El hecho de las adversidades deben transformarse en retos, decía un pensador, y eso es importante. Hay mucha gente, y eso también es criticable en muchos gestores de proceso cultural, que a la primera adversidad cuelgan la toalla. A pesar de los pesares, a pesar de los graves problemas, yo creo que la constancia nuestra, la perseverancia, nos ha llevado a llegar a sectores y a conocer diversas realidades de nuestra patria. Nos ha permitido llegar con un mensaje, sobre todo en este contexto de lo que es educación en valores, a muy diversos sectores, a muy diversos sitios, incluso apartados. Ese también es un equívoco, el pensar que la proyección cultural debe estar solamente en el Parque Calderón. No, yo creo que debemos sacar los procesos culturales. Yo creo que el éxito más grande ha sido el poder compartir con diferentes personas de muy diversa condición social, cultural, económica, y llegar con nuestro mensaje. Yo creo que definitivamente esa ha sido la más grande bendición de Dios para nuestro grupo. Y eso, más allá de un contexto económico, yo creo que es una riqueza que no tiene valor. No tiene valor monetario, pero sí tiene un valor espiritual y cultural muy grande. Esa es fundamentalmente la respuesta más central a la pregunta que usted me ha hecho. Ahora, ustedes ya han hecho quizá un acercamiento a la nueva autoridad del ingeniero Marcelo Cabrera Palacios para que él brinde aquel apoyo que ustedes no lo tuvieron anteriormente. Bueno, le comento que nosotros fuimos invitados a una reunión que se hizo con gestores culturales días atrás, cuando se supo la ganancia administrativa del ingeniero Marcelo Cabrera. Se plantearon algunas cosas, hubo un conversatorio muy interesante, y en base de eso nosotros estamos justamente en estos días presentando un proyecto a la municipalidad que esperamos, de verdad, no por nosotros, o sea, no por un fin de figurar o por un fin de lucro únicamente, sino por el tipo de trabajo que estamos haciendo y el beneficio que se va a dar a la colectividad de que tenga apoyo. Y no solamente nosotros, yo sé que hay mucha gente también que está presentando proyectos quizá iguales de buenos o hasta mejores. Sería importante pedirles muy comedidamente a las autoridades actuales que apoyen este tipo de cosas. Se les va a presentar los proyectos de entrada, proyectos muy buenos, créanmelo, de verdad, muy buenos. Empezando por el tema de recapitular, por ejemplo, un trabajo de educación en valores dentro de las colonias vacacionales a través de talleres. Pero no de talleres solamente recreativos, sino de talleres de forja, para que incluso se despierte el interés por el arte. Porque decía un pensador irlandés, radicado en Irlanda, Hebert, que ser público también es un arte. Y lamentablemente nosotros vemos con preocupación que, sobre todo en el público adulto, la gente no sabe ser público.
Hay personas que, por ejemplo, una presentación de teatro, y en ese momento se pueden hacer bulla con las fundas de papas o a conversar. Y eso no hay que criticarlo, hay que erradicarlo, pero a través de un proceso de concienciación, de socialización, de forja de públicos. Entonces, ¿cómo comenzamos? Yo creo que a través de ciclos formativos. ¿Qué mejor, por ejemplo, que estos espacios, las colonias vacacionales, que ya se nos viene, que es el primer paso? Entonces, reitero, este acercamiento que vamos a tener va a ser a través de un proyecto muy bien realizado, que esperamos desde ya que tenga el apoyo de vida. Si ustedes me permiten, yo creo que hay que dar un primer paso. Nosotros estamos invitando, perdón por la cuña gratis, se trata. Estamos invitando, por ejemplo, a un proceso muy interesante que va a comenzar el lunes 23 de junio hasta el 18 de junio, que es un curso intensivo de formación actual, en el que pueden inclusive asistir personas que no necesariamente vayan a estar vinculadas a lo posterior con el tema teatral, incluso formarse como público, como yo les decía antes, ¿no? Y bueno, pues eso fundamentalmente, esperando pues que el tema de la forja cultural se siga gestando de la mejor manera, que se siga desarrollando, que siga evolucionando. Esa es, creo, la aspiración de todos quienes tenemos el sagrado oficio del arte en nuestras manos. Queremos agradecerle a usted, Perfiles Ciudadanos Urbano Rural. Hoy hemos dialogado con el profesor Patricio Neira Aguirre, director del grupo teatral Claroscuro. Nuestro tiempo se terminó. Gracias, hasta mañana.